Si tuviera que describir el lugar donde lo perdí todo en una sola palabra, sería olvido. Me llamo Gabriel, y esa palabra siempre ha sido un faro en mi vida. Mi fascinación por las cosas que la gente deja atrás, los artefactos de un tiempo que ya no existe, me llevó a Aranjuez. A la orilla del río Tajo, se levanta una mole de ladrillo visto y óxido, un esqueleto de metal que fue el corazón de la vida local durante más de 8 décadas, la fábrica de harinas de La Piedad. No es un lugar cualquiera. Es uno de los últimos baluartes de la arquitectura industrial en pie, un eco de la revolución industrial que ha resistido el paso de casi 100 años. Sus paredes de ladrillo, manchadas por el tiempo, son un testamento a una época de ruido, de vapor y de trabajo incansable. Ahora, el silencio es su único habitante. O eso creía yo. Desde que era un niño, las viejas locomotoras, los motores de vapor y los artefactos olvidados han ejercido un extraño magnetismo sobre mí. No eran solo herramientas, eran el eco de una época en la que el trabajo era ruidoso, tangible, rítmico. Y esta fábrica, con sus pasillos llenos de sombras y sus gigantes dormidos de metal, era mi santuario. Pasé 2 años investigando, pidiendo permisos, hasta que conseguí lo que quería, la oportunidad de trabajar en ella, solo. Me sentía en casa entre el olor a humedad, el polvo de los años y el frío acero. Mi proyecto personal era mi único motor. Llevaba más de 60 días y 100 noches trabajando en una de sus entrañas, en el corazón de su sección de trillado. Quería devolverle la vida a una de esas viejas máquinas de moler, un artefacto enorme, un laberinto de engranajes, poleas, correas y tubos de metal que parecía más una bestia mitológica que una herramienta. Cuando funcionaba, hace muchas décadas, decían que su bramido se oía en todo el pueblo, como el latido de un corazón de hierro. A mí me parecía un dragón dormido. Y mi trabajo consistía en despertarlo. En el pueblo, los ancianos, con las manos temblorosas y los ojos llenos de arrugas, susurraban historias. La leyenda de El Maquinal. Hablaban de un espíritu, de una entidad, de algo que vivía en las máquinas. No era un fantasma que buscara venganza o un alma en pena, sino algo más antiguo, más elemental. El maquinal se alimentaba del ritmo, de la precisión, del orden del trabajo humano. Decían que, mientras las máquinas funcionaban sin descanso, con una precisión infinita, el maquinal permanecía dormido, un latido más en el corazón de hierro de la fábrica. Pero si el ritmo se rompía, si una máquina se detenía, si algo salía mal, el maquinal se enfurecía. Su ira era el caos, el desorden, y buscaba una nueva fuente de energía, un nuevo ritual que devorar. Yo lo escuché como un cuento de viejos, una leyenda para niños. No sabía que era una advertencia. Lo que no sabía es que mi trabajo meticuloso, mi rutina de limpieza y reparación, era la ofrenda que yo, ingenuamente, le estaba dando. La máquina que estaba reparando era mi ofrenda. Era mi castigo. La noche en la que mi historia se torció, el aire era espeso, húmedo y tan frío que se colaba hasta en los huesos. Era una de esas noches de otoño en las que la niebla del río lo envuelve todo, como una mortaja. Había pasado todo el día soldando un par de tubos oxidados, apretando decenas de tuercas, limpiando el polvo acumulado de varias décadas. Mi linterna de mano, mi única fuente de luz, proyectaba sombras grotescas sobre las paredes, dándole a la fábrica una apariencia de catedral gótica abandonada. Los sonidos que hacía eran mis únicos compañeros, el crujido de mis botas en el suelo de madera, el clic de mi llave inglesa, el resonar del metal al golpearlo. Era un ritmo, una rutina. Y en ese momento, no sabía lo importante que eso era. Faltaban 15 minutos para la medianoche cuando mi rutina se rompió. Oí un sonido. No un crujido de metal o el gemido de la madera vieja, sino algo que parecía un susurro. No era un susurro humano, sino algo más etéreo, más mecánico. Venía de la parte más profunda de la fábrica, del silo de grano que nadie había tocado en más de 40 años. Me detuve en seco. La voz dentro de mi cabeza, la que siempre tiene una explicación racional, me susurró que era el viento que se colaba por alguna fisura.
Me convencí de que era el viento, o quizás un animal, un ratón, un gato salvaje. Pero el silencio volvió. Un silencio denso, pesado, antinatural. Reanudé mi trabajo. Fue mi primer error. El susurro regresó. Pero esta vez era diferente. Ya no era un simple roce, sino un balbuceo, un murmullo incoherente que viajaba a través de las tuberías de ventilación, los viejos conductos de metal, como si la propia fábrica estuviera intentando hablar. Al principio, era casi inaudible, una serie de murmullos sin sentido que se mezclaban con el eco de mis movimientos. Pero poco a poco, las palabras se hicieron claras, fragmentos sueltos que se repetían con una cadencia metálica. Desorden, caos, devora, eran sílabas sueltas, pronunciadas una y otra vez con una regularidad perturbadora. Mi corazón, que hasta entonces había estado latiendo al ritmo de mis martillazos, empezó a acelerarse. Me quedé inmóvil, paralizado. El murmullo se convirtió en una voz. No una voz humana, sino una cacofonía de clics, de engranajes que giran, de correas que rozan, todo mezclado en un balbuceo sin palabras. «Gabriel», susurró el metal. «Gabriel». Me quedé inmóvil. Mi nombre, articulado por la fábrica. El sonido no venía solo del silo, sino de todas partes, de los conductos, de los engranajes, de las poleas. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. El aire se hizo más frío, como si toda la fábrica estuviera conteniendo la respiración. Apagué la linterna de mi móvil. La oscuridad me engulló por completo. El balbuceo se hizo más fuerte. Ahora, no solo venía del silo, sino de todos los rincones. Las poleas, los engranajes, las viejas correas de cuero, todo parecía vibrar al unísono con esa voz inhumana. Se oían clics y chirridos que antes no estaban. Me pareció oír un motor poniéndose en marcha. No podía ser. Había desconectado toda la energía hacía horas. Pero las luces de emergencia, las que estaban en el techo, parpadearon 1, 2, 3 veces, y luego se encendieron de golpe, iluminando un panorama terrorífico. La luz revelaba un ballet de pesadilla. Todas las máquinas, desde las más grandes hasta las más pequeñas, se movían, lentas y sin un propósito aparente. Un engranaje giraba sobre sí mismo, una correa se deslizaba sin parar, una polea se movía como si estuviera viva. El sonido de esa sinfonía metálica, ese caos orquestado, era la verdadera voz del maquinal. Las palabras que balbuceaba eran ahora un grito distorsionado, una risa metálica que resonaba en mi cabeza. El sonido del engranaje en mi máquina se hizo más fuerte, como si un corazón latiera. Sentí una mano fría rozar mi hombro, una mano que no estaba, una presión invisible. No había nada a mi alrededor, pero los motores de la máquina que yo estaba reparando empezaron a girar. Las aspas, gigantes y oxidadas, se movieron 1 centímetro, y luego otro, hasta que la maquinaria entera se encendió, sin estar enchufada, sin nada que la hiciera funcionar. Me quedé inmóvil, paralizado. Me di cuenta de que mi rutina, mi trabajo minucioso, había despertado a algo que dormía desde hacía mucho, algo que solo había conocido el orden y la repetición. Y mi reparación había sido el interruptor. El maquinal no se alimenta de la rutina, sino del deseo de controlarla. Y yo, que intentaba controlar y ordenar el caos de esta máquina vieja, me convertí en su próximo banquete. Un silbido agudo, el sonido de una válvula de presión abriéndose por sí sola, me sacó de mi trance. Sé que tengo que huir, que tengo que dejar mi proyecto y mis herramientas y no volver a mirar atrás. Pero mis pies están clavados en el suelo, y el aire huele a ozono. Las luces de emergencia parpadean. 100, 200, 300 puntos de luz en toda la fábrica, como ojos que me observan. Siento que mi mente se desordena, mis pensamientos se rompen en pedazos. Y la risa metálica de la fábrica, esa risa que me dice que soy su siguiente pieza, su nuevo engranaje, me acompaña en esta noche que parece no tener fin. Las voces en mi cabeza se han multiplicado.
Ya no son solo desorden o caos, sino cientos de palabras, miles de fragmentos de frases. Nombres de personas que trabajaron aquí hace 60, 70, 80 años. Susurros de sus vidas, de sus risas, de su rutina. Pedro el herrero, María la contadora, Elías el capataz. Susurros que se transforman en murmullos, que a su vez se convierten en una cacofonía ensordecedora de voces mezcladas. Y en el centro de ese ruido, mi propia voz, mis propios pensamientos. Gabriel, repara, Gabriel. Me estoy convirtiendo en parte de la sinfonía. Siento como mi memoria, mis recuerdos, mis miedos, se están reordenando, encajando en su lugar, como piezas de un puzzle que no encajaban, pero que ahora, por fin, encuentran su sitio. Siento un dolor agudo, un dolor que no es físico, sino del alma, de la mente que se rompe. Y en la oscuridad, entre el sonido de las máquinas que ahora funcionan sin propósito, me doy cuenta de que he encontrado mi lugar en la rutina de esta fábrica. Un lugar que no puedo abandonar. Y el maquinal no me dejará ir. Mis ojos están fijos en la máquina que acabo de reparar. Está funcionando perfectamente, como si fuera nueva. Y en su reflejo, veo mi rostro, pero es un rostro sin expresión, sin vida. Y la sonrisa que veo no es la mía. Es la sonrisa del maquinal. La sonrisa de la máquina. Ahora soy parte de la rutina, una rutina eterna de reparación y destrucción. Y el maquinal ha encontrado un nuevo lugar para vivir, en mi propia mente. Soy la nueva fábrica de harinas de la piedad. Soy el nuevo eco. Y solo escucho el sonido de la maquinaria que funciona. Y el tic-tac de mi corazón. Y sé que nunca voy a salir de aquí. Mis pies se mueven por sí solos, con la cadencia de una correa sin fin. Mis manos, mis dedos, se mueven como si estuvieran apretando tuercas y soldando cables invisibles. Ya no soy Gabriel. Soy el nuevo maquinal. El guardián del orden, el devorador de rutinas. El eco de la fábrica. Y me pregunto si el próximo que venga a reparar las máquinas, el próximo que se atreva a romper el silencio, también se convertirá en parte de esta sinfonía. Un nuevo engranaje. Un nuevo maquinal. Un nuevo eco. Y la fábrica sonríe. Mi mente es un engranaje más en esta fábrica sin alma. Mi pasado, mis recuerdos, mis miedos, todo se está reordenando, encajando en su lugar, como piezas de un puzzle que no encajaban, pero que ahora, por fin, encuentran su sitio. Siento un dolor agudo, un dolor que no es físico, sino del alma, de la mente que se rompe. Y en la oscuridad, entre el sonido de las máquinas que ahora funcionan sin propósito, me doy cuenta de que he encontrado mi lugar en la rutina de esta fábrica. Un lugar que no puedo abandonar. Y el maquinal no me dejará ir. Mis ojos están fijos en la máquina que acabo de reparar. Está funcionando perfectamente, como si fuera nueva. Y en su reflejo, veo mi rostro, pero es un rostro sin expresión, sin vida. Y la sonrisa que veo no es la mía. Es la sonrisa del maquinal. La sonrisa de la máquina. Ahora soy parte de la rutina, una rutina eterna de reparación y destrucción. Y el maquinal ha encontrado un nuevo lugar para vivir, en mi propia mente. Soy la nueva fábrica de harinas de la piedad. Soy el nuevo eco. Y solo escucho el sonido de la maquinaria que funciona. Y el tic-tac de mi corazón. Y sé que nunca voy a salir de aquí. Mis pies se mueven por sí solos, con la cadencia de una correa sin fin. Mis manos, mis dedos, se mueven como si estuvieran apretando tuercas y soldando cables invisibles. Ya no soy Gabriel. Soy el nuevo maquinal. El guardián del orden, el devorador de rutinas. El eco de la fábrica. Y me pregunto si el próximo que venga a reparar las máquinas, el próximo que se atreva a romper el silencio, también se convertirá en parte de esta sinfonía. Un nuevo engranaje. Un nuevo maquinal. Un nuevo eco.
Y la fábrica sonríe.